Ok, buenas noches, mis estimados alumnos. Bienvenidos a la continuación de esta clase. Eh, Vamos a tratar de desarrollar el día de hoy el tema del artículo 77 que están viendo en pantalla. No obstante, pienso que tenemos que gastarnos un ratico en el tema porque hay mucha tela para cortar con referencia a este artículo en particular. Lo primero que tenemos que tener en cuenta, desde luego, es que la norma o la protección a la posesión y tenencia de que habla el artículo 77, todos los comportamientos contrarios a la convivencia eh, que dan lugar a esta protección van direccionados a todos los bienes. Y cuando hablamos de todos los bienes, pues tenemos que analizar lo que vimos el día de ayer con relación a los bienes eh, en general, a la definición de bienes en general. Recordando que el día de ayer, pues, eh, hablamos de que los bienes son todos los entes corpóreos y los incorpóreos que integran el patrimonio de una persona y que obviamente pueden ser valorados de manera económica, valorados económicamente. Entonces, todo aquello que pueda ser susceptible de valoración económica se entiende como un bien y que obviamente integra nuestro patrimonio como tal y que por lo tanto merece protección. Desde luego, para efectos de la acción policiva, uno, como lo decíamos ayer, entiende que va direccionado a los bienes inmuebles, o sea, bienes físicamente eh, accesibles, visibles, bienes que encuentra uno que deben ser registrados o que merecen registro o que soportan registro. Advierte la norma, primera medida, que habla de esos bienes de particulares. Pero antes que nada, como para terminar de complementar lo que la definición o el tema de los bienes que considero que son objeto de protección y que es de vital importancia, como recordar, es que los bienes inmuebles se pueden clasificar bien por su naturaleza o bien por su adhesión o adherencia. Por la naturaleza, obviamente, los bienes inmuebles son todos aquellos que nunca se podrán desplazar, ni por sí mismo ni por un tercero. Estamos hablando entonces básicamente de los terrenos. Y por adhesión, obviamente son aquellos que son incorporados de manera material y permanente a esos otros bienes naturales. Y desde luego están allí los bienes raíces, las plantas, que forman parte pues del inmueble como tal, pero que vienen por adhesión. Y están los bienes inmuebles por destinación que se reputan como tal, aunque en su naturaleza no determine que sean bienes inmuebles. Y ello nos enseña, por ejemplo, el Código Civil, a modo de ejemplo, eh, todos aquellos bienes que, de acuerdo al uso permanente, su destinación permanente, no pueden, que si bien es cierto, se pueden llegar a separar del bien por naturaleza, obviamente forman parte del bien por naturaleza, por ejemplo, las tuberías y las losas y los pavimentos
de de la construcción, del bien como tal. Incluso se puede advertir como bienes por destinación, que forman parte del bien inmueble, todos los utensilios de labranza o los de minería, y que obviamente como tal forman parte en conjunto de ese bien. Y quería hablar de esto por cuanto que hoy, por ejemplo, había una solicitud, creo, no recuerdo por cuál grupo, con referencia a que si los bienes muebles que estaban dentro de un bien inmueble que estaba siendo solicitado la protección, también esos bienes muebles eran objeto de la protección. Entonces había que analizar cuáles eran los bienes muebles que puedan llegar a ser objeto de la protección y obviamente, a mi juicio, desde el entendido de lo que estamos hablando, que dice la misma jurisprudencia y dice el Código Civil del artículo 657 en adelante, que forman parte o que se determinan como bienes inmuebles y que son objeto entonces de protección, porque desde luego forma parte integral del inmueble. Y también están los bienes inmuebles que son por acceso, o sea, las cosas que se refutan muebles, pero que obviamente por el acceso eh, al, al bien inmueble como tal, forman parte integral de los mismos, como las plantaciones, por ejemplo. Entonces, quería pues, basado en lo que ocurrió esta mañana, en esa pregunta que se hacía en ese grupo, la verdad que no recuerdo cuál, empezar a hablar de este tema, porque me parece muy importante, pues, y la norma en el artículo 77, como estamos leyendo allí, pues simplemente habla en términos generales, ¿cierto? De bienes inmuebles, pero que, a mi juicio, era importante tener en cuenta o traer a colación estas precisiones que nos trae el Código Civil, muy sabio, por cierto, el Código Civil, aún tan viejito, pero que nos sirve como derrotero en todos los aspectos judiciales. Si tiene alguna pregunta o alguna aclaración, muchachos, hasta ahí, o si de pronto algún civilista que nos pueda de pronto corroborar, confirmar o aportar, les agradezco. ¿Todo claro hasta ahí? Sí, don, Claro, gracias. claro. Bien. Disculpan de pronto por la garganta, que como he estado todos estos días grabando, entonces ya empiezo como a sentir afectación. Pero bueno, continuando entonces, ya con esas precisiones, encuentro uno que el artículo 77, para irlo desglosando así. Ayer hablamos de qué era la posesión, qué era la mera tenencia, ¿cierto? Y hoy vamos integrándonos a esa parte de los bienes. Y dice que los bienes inmuebles de particulares, interesante el tema porque obviamente la mayor protección de la cual se predica a través de las normas policivas es de los bienes de particulares. Y obviamente la mayor cantidad de procesos que tienen inspectores de policía atañen a bienes de particulares. No obstante, la norma aquí, en el artículo 77, integra también esos bienes inmuebles estatales y los integra a través de la norma cuando
empieza a reglón seguido a decir que los comportamientos contra la posesión a mera tenencia versan también frente a bienes inmuebles o bienes fiscales, bienes de uso público, bienes de utilidad pública, bienes social o destinados a la prestación de servicios públicos. Entonces, a partir de allí ya nos alejamos de la acción particular y nos adentramos a una protección eminentemente de bienes estatales desde cualquier perspectiva que se tenga. Y obviamente allí habla de los bienes fiscales. Tenemos, desde luego, que el Código Civil también los determina como bienes de la nación, ¿cierto? Que el género serían bienes públicos y la especie, podemos hablar en bienes fiscales y bienes de uso público, entendiendo que los bienes de uso público obviamente son todos aquellos que el uso, goce y disfrute pertenece a todos, como lo dice el artículo 674 del Código Civil, y obviamente son imprescriptibles, inalienables, inembargables. Y los bienes fiscales, que son todos aquellos a los cuales son propiedad del Estado, pero que se comportan en semejanza administrativa a propiedad particular. ¿Por qué? Porque su uso no es para todos los habitantes, es un uso exclusivo para la entidad territorial o para el ente estatal, como lo podríamos hablar de la maquinaria, ¿cierto? Como podemos hablar de algunos lotes de terreno o muebles o edificios que son denominados así como bienes fiscales. No obstante, también la norma advierte que pues, son objeto de protección los bienes de uso público. Yo pienso que aquí debería haber dicho la norma, artículo 77, son comportamientos contra la convivencia todos aquellos que atentan contra la posesión, tenencia tenencia de los bienes inmuebles de particulares y del Estado. Y ahí hubieran entrado, y ellos hubieran estado todos, ellos en razón del artículo 139. Podemos, alguien que me lea, alguien tiene por el artículo 139 para que lo leamos, por favor, y no estar yo hablando solito acá. Una niña, una bella dama que nos lea. Aquí tengo el 139. El encabezado, por favor, y ese primer inciso. Capítulo 2, del cuidado e integridad del espacio público. Artículo 139, el inciso. No, todo el encabezado, todo el encabezado. Bueno, dice, definición de espacio público. Es el conjunto de muebles e inmuebles públicos, bienes de uso público, bienes fiscales, áreas protegidas y de especial importancia ecológica y los elementos arquitectónicos y naturales de los inmuebles privados destinados por su naturaleza, usos o afectación a la satisfacción de necesidades colectivas que trascienden los límites de los intereses individuales de todas las personas en el territorio nacional. Oiga, constituyen espacio, señor. Perdón, hasta ahí, doctora. Si usted mira, si usted mira, por el artículo 77, después de la coma de particulares, de en adelante, entra todo lo que dijo la doctora ya como espacio público. O sea, conforme a lo que dice el artículo 139, que es la definición de espacio público para efectos del Código de Policía o de Seguridad y Convivencia. O sea, recordemos que las definiciones que trae el Código de Seguridad y Convivencia es para efectos del Código. No es, obviamente, para todos los efectos generales. Entonces, para efectos de la protección policía, el espacio público
son los bienes fiscales, son los bienes de uso público, son los bienes de utilidad pública, son los bienes destinados a personas del servicio, todo es espacio público. Entonces, podría uno pensar que la norma debería haber quedado así. Bienes inmuebles de particulares y los bienes estatales o del espacio público conforme al artículo 139. Y colorín colorado, ahí quedaban todos metidos, incorporados, no dar tanta cosa que uno especular. O esa es mi perspectiva, basado en lo que uno analiza con el artículo 139. Gracias, doctora. Bien, entonces, cuando uno ve esto, uno dice, ay, jue madre, ¿en qué momento estoy yo, como inspector de policía, metiéndome en el cuerpo del inspector, en el cuerpo ajeno del inspector de policía? Oye, ¿en qué momento actúo yo como Estado para preservar los bienes del Estado? Esto es la autotutela policiva. ¿Y en qué momentos actúo por solicitud de particulares y de terceros como tal? Esto, en resumidas cuentas, oiga, ¿en qué momento hago las veces de juez o equivalente jurisdiccional conforme a los criterios y orientaciones de la Corte Constitucional? ¿Y en qué momento soy una entidad estatal actuando administrativamente o desde el punto de vista policivo administrativo? Y desde luego la definición o la identidad de esa actuación se determina por eso. Cuando estoy frente a bienes inmuebles de particulares, actúo solo a través de querella. Actúo solo a través de querella y ahí hay partes, no hay intervinientes, hay verdaderas partes, hay una controversia entre dos particulares que vienen ante el inspector de policía para que se resuelva un conflicto de convivencia que se llama comportamiento contrario a la posesión o mera tenencia. Pero entonces viene el otro rollo. Quedan inmersos allí en esa protección los bienes estatales o bienes de espacio público para efectos del código. Y entonces uno pensaría, para esos efectos no habría necesidad de querella, porque la autotutela permite entonces, de acuerdo también a las directrices de la Corte Constitucional, en muchos momentos, que esos bienes sean protegidos, obviamente porque son imprescriptibles. Y por lo tanto es una responsabilidad estatal su protección desde el artículo 63 constitucional y artículo 82, ¿cierto? Que dice que los bienes de uso público, y por antes estamos hablando de los parques naturales, las tierras comunales y demás, ¿cierto? Son inalienables, innegociables, imprescriptibles. Y además dice el artículo 82 constitucional que es deber del Estado velar por la protección de la integridad del espacio público y porque su destinación y uso sea común. Y allí entonces genera otro principio interesantísimo, y es que el bien general o de uso común prevalece sobre el particular. Situación obviamente que tiene uno que analizar muy bien al momento de determinar o estructurar la acción policiva cuando usted vaya a tomar decisión. Y entonces uno dice, bueno, listo, miremoslo desde la perspectiva de las medidas correctivas. Si analiza uno
el artículo 77, y como están ahí las medidas correctivas, hay unas medidas correctivas que son eminentemente administrativas, como son la multa y la orden de construcción, que entonces uno consideraría que las decisiones allí tomadas, aún frente a particulares, son decisiones eminentemente administrativas. Y en el caso del numeral primero, numeral segundo y numeral quinto, aún frente a bienes públicos, las decisiones serían jurisdiccionales por la clase de medida correctiva. Y eso es una confusión impresionante, muchachos. A mi juicio, la verdad que debe en su momento la Corte pronunciarse o el Consejo de Estado. Yo la verdad considero que no deberían haber quedado inmersos allí los dos, las dos protecciones dentro de un mismo artículo, por las medidas correctivas, a saber, ello en relación al artículo 4 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia. Recordemos que el artículo 4 dice que la decisión policiva, a la decisión policiva no se le aplica la jurisdicción de lo contencioso administrativo, o sea, la segunda parte del CEPACA. Perdón, se le aplica la segunda parte del CEPACA, a excepción de los juicios de policía. Y los direccionamientos de la Corte y los lineamientos que ha dado en sus múltiples sentencias, incluso de las últimas, como la T176 del 2019, 2019, advierte la Corte que en los juicios, ¿cuáles son los juicios de policía? Los juicios de policía son donde el inspector de policía dirime conflictos de orden jurisdiccional en relación a la protección de los bienes inmuebles de particulares con referencia a la posesión, tenencia y servidumbre. Y entonces queda allí el sinsabor de la medida, porque cuando miramos las medidas, por ejemplo, el numeral primero, que es de restitución y protección de bienes inmuebles, a mi juicio es una decisión que, como su nombre lo indica y como está definida también en el mismo artículo, si no estoy mal por ahí en el 180 y algo, es una decisión eminentemente jurisdiccional o civil. Restituya, entregue. Y que queda inmersa para las dos clases de bienes, tanto los particulares como los estatales. Y entonces vuelve otra vez a aflorar, a mi juicio, la dicotomía. Entonces, cuando se toma la decisión frente a particulares, estamos verdaderamente ante un juicio de policía que en determinada o que una vez terminada la decisión no tendría cabida la jurisdicción contenciosa administrativa. Pero cuando estamos frente a particulares, siendo la misma decisión, la misma medida, perdón, esa decisión ya no es de carácter jurisdiccional, sino de carácter eminentemente administrativa, y lo que se convierte entonces en un acto administrativo que puede ser atacado por la vía de lo contencioso administrativo. Situación que, verdad, a mi juicio, vuelvo y repito, no debería ser así, pero así lo trae el código, y que debe ser muy bien esclarecido por el funcionario de policía al momento de tomar la decisión, para que el litigante, el amigo litigante, tenga claridad
y certeza de cómo atacar la decisión policiva después de haber sido ejecutoriada. Porque recordemos que si solo cabe la jurisdicción contenciosa administrativa, las decisiones eminentemente administrativas, entonces no cabría sino la nulidad de santo el derecho frente a un tema de restitución en bienes de utilidad pública, de uso público, de espacio público, bienes fiscales y demás. Y no podría ir a la jurisdicción contenciosa, sino a la jurisdicción constitucional a través de la vía de tutela en los casos que son de particulares. Y allí es donde sí hay que tener mucha claridad del artículo 4 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia. ¿Alguna intervención, muchachos? Sí, doctor, me perdí. Entonces, si el bien a restituir es público, sí procedería a irse uno en proceso contencioso administrativo. Sería un acto administrativo. Pero si es entre particulares, no habría la posibilidad de la contencioso, sino por vía de tutela. Es la única vía. Sí, doctor. Y la tutela hoy en día que se convierte más en una lotería que una verdadera decisión jurisdiccional. Ay, no, lo que perdón. pasa es que la tutela todos los días se va cerrando la brecha, desde luego, con el ánimo de que sea una verdadera protección constitucional. Recuerde que es que también a veces se ha generado la tutelitis, pues sin ánimo de ofender de pronto a los abogados que a veces, colegas que se dedican solamente al tema de la tutela, pero que no lo usan como la última fuente. Recordemos que la tutela es residual, sino como la vía más rápida, no como la vía última, sino como la vía más rápida. Entonces creo que por eso la Corte ha empezado a generar, a ir cerrando la brecha frente a temas de actuaciones. Por eso, frente a esas decisiones, ¿cabe la tutela? Sí. ¿Cuál tutela? Tutela contra decisión jurisdiccional. Porque la actuación del inspector de policía ya, de acuerdo a los designios de la Corte, actúa como equivalente jurisdiccional y por lo tanto entonces su decisión es un verdadero fallo judicial que para poder ser atacado por vía de tutela debe cumplirse obviamente los presupuestos que ha dicho la Corte frente a tutelas contra decisiones judiciales. ¿Alguien había levantado la mano? Me disculpan, no alcancé a leer. Sí, ¿con quién tiene el gusto? Muy buenas noches, mi nombre es Lady Valdivieso, inspectora de policía. Doctor, pues hablando del tema de los bienes fiscales, bienes de uso público, es un caso que me llegó precisamente antier. Aquí yo soy del municipio de Aratoca, Santander. Hay una escuela en una vereda y resulta que hace como 10 años entre los padres de familia y el rector de la institución de esa época le compraron un cuarto de hectárea, pero lo hicieron verbal a un señor que colinda con la escuela para que los niños hicieran un proyecto productivo de siembra de café. Entonces al señor le entregaron 4 millones de pesos, nada quedó por escrito. El señor dijo, no, yo le voy a donar ese cuarto de hectárea al municipio para que los niños sigan sembrando ahí por los 4 millones que me dieron, para que ese pedazo de predio quede a nombre del municipio. Pasó un alcalde, no lo pudieron hacer. Pasó otro alcalde, tampoco lo hicieron. La alcaldesa ya tenía el acuerdo municipal para darlo en donación y el señor dijo, no, yo ya no quiero. Ya no. Yo les voy a devolver el dinero, pero yo necesito que ustedes se retiren de ahí y ahí hay construido un tanque de agua que se surte a los niños de la escuela. Entonces el señor fue y cercó. Entonces ahí empezaron el conflicto. Antier, él puso una querella contra por perturbación a la posesión, dice ahí en la querella, dice, contra la institución educativa y o rector o quien haga sus veces. Doctor, ¿qué debo hacer o qué puedo hacer? Gracias. Tranquila. Que ahorita, a medida que vamos entrando en la clase, se le va solucionando el tema. Y es lo siguiente.
Si revisamos entonces ya los comportamientos como tal, el numeral primero habla de perturbar, alterar o interrumpir la posesión o mera tenencia, ocupándolo ilegalmente. O sea, no es de cualquier manera. Tiene que hacerse de manera ilegal. Entonces, para responder lo que decía la compañera ahorita, la institución educativa no está allí de manera ilegal, porque obviamente se tenía, sí, dentro del proceso o dentro de la misma querella se tiene, o no sé cómo tiene ya conocimiento del tema, de que quien ingresó a través de un contrato, pues no ingresó a la fuerza, no ingresó ilegalmente. Entonces, desde esa perspectiva, para responderle a la compañera, pues me parece que no hay objeto de la querella del señor contra la institución educativa como tal. No obstante, le va a tocar iniciar el proceso para poder llegar a determinar probatoriamente y poder tomar una decisión. Totalmente de acuerdo, doctor. Es que el tema es bastante interesante por lo siguiente. El artículo 80 establece, obviamente, la caducidad entre particulares y cuando se haya habido ocupación ilegal. Cuando hay ocupación ilegal. Y obviamente la Corte en muchos fallos ha advertido que la ocupación ilegal, desde luego, es aquella que se ejerce violentamente, a la fuerza. Violentamente, a la fuerza, obteniendo el conocimiento de la ilicitud. Teniendo el conocimiento de la ilicitud. Entonces, son las dos situaciones. Teniendo conocimiento de que eso no es mío, voy y lo ocupo. ¿Sí? O creyendo, en el caso, por ejemplo, cuando hay invasión por linderos, que estamos hablando, por ejemplo, a la alteración en la posesión, que se corren los linderos porque es que yo compré 800 metros y cuando mido no son sino 650, entonces me voy a correr los 150 que me hacen falta, ¿cierto? Ahí también hay un ejercicio de la fuerza y por lo tanto se entiende como una ocupación ilegal para la alteración de esa posesión. Entonces, en ese orden de ideas, compañera, pienso que no es posible que se dé lugar a esa querella como tal. Carolina Pinzón. Pues yo, para argumentar el tema que está preguntando la señora, no creo que sea correspondiente que dé lugar a la perturbación o al artículo 77, porque si el señor permitió que hicieran los tanques y recibió el dinero, él tenía un contrato, es un incumplimiento del contrato que tienen en este momento que resolver ante la vía jurisdiccional ordinaria y no por el lado de policía, porque pues es evidente que él también permitió y se usufructuó en su momento del dinero. Claro, tanto es que lo quiere devolver porque ya sabe que de pronto le vale un poquito más. Por eso, entonces no, ni ya tiene, porque en su momento él aceptó las condiciones de ese contrato y la prestación de esa servidumbre por el acueducto y todo eso. No, es que ni siquiera había servidumbres, porque es que ellos bueno, construyeron y además ya se pasó y además ya se pasaron los 4 meses cuando él pudo interponer su acción, porque él inclusive no hizo caso omiso a manifestarse que no estaba de acuerdo con la construcción en su momento. Así es. Sería como el argumento que ella puede hacer para que no le toque resolver ese problema.
pero le va a tocar iniciar el proceso. Ah, o sí, para poder tomar lo la inicia decisión. y lo argumenta de esa forma y ya, porque no hay nada más. El problema va a ser posterior, que yo me imagino que el abogado lo va a hacer, o al menos yo si fuera abogado del señor, es recusar para que la alcaldía o la alcaldesa no pudiera tomar decisión de segunda instancia en el recurso de Por apelación. interés manifiesto. Claro que sí. Ahí siempre pasa eso y ya después lo mandan a la personería y la personería decide a qué municipio cercano lo envían para Sí, a que la decida. jurisdicción más cercana. Ok. Doctor, ¿puedo hacer una pregunta? Qué pena, es que él me radica la querella en contra de la institución educativa y o rector. Pero entonces, ¿quién es el representante legal? El alcalde. Me tocaría a mí citar al alcalde en la primera audiencia. No, porque la institución educativa está o sea, el representante legal de la institución educativa es el rector, no el alcalde. Perfecto, doctor, perfecto. Gracias, gracias. Ok. Entonces, para concluir frente a este tema de la perturbación, alteración o interrupción de la posesión, de la mera tenencia o la posesión, se debe ejercer de manera violenta, ¿sí?, o con el conocimiento de la ilegalidad, con el conocimiento de la legalidad. Y por ello, entonces, obviamente hay que probarlo dentro de la diligencia, dentro de la audiencia. En el numeral segundo, ahí sí hay otra situación completamente diferente. Y es que existen perturbaciones sin querer queriendo, como dice el Chapulín, ¿cierto? Por hechos que uno ni siquiera sabe que están ocurriendo. Ejemplo, el tema de las aguas de escorrentía o de las humedades o humedades entre colindantes. Pueden existir muchas otras. Ejemplo, la afectación con ventanas que den vista a patios traseros, a bienes internos, ¿cierto? Que si no estoy mal, por allá el Código Civil también lo ha traído con la medianería y con el derecho de luz y demás. Pero que desde luego el hecho de que usted tenga derecho a la luz no le da derecho a que perturbe al vecino. Quedan en el numeral segundo dos asuntos. Uno, la afectación por daños y otro por hechos. Obviamente, daños que pueden ser dados de manera intempestiva, de una manera que usted no se entere, no se dé cuenta, y otros por la ocurrencia de su actuar, y que podría uno de pronto confundirlos en aquellos momentos en que se está ejerciendo la actividad de construcción. En el artículo 135, por allá también, hay un numeral, no lo recuerdo, alguien que me ayude por ahí, el artículo 135, si no estoy mal, por ahí el 22 o el 23. Por favor. Ya, Doc, lo estoy aquí buscando. El artículo 130. Para los daños, ¿qué? Perdón. 130. 135, el numeral 22. Creo que el numeral 22 que dice no reparar los daños de los Reparar los vecinos. daños o averias que en razón de la obra se realicen en el andén, las vías, espacios y redes de los No, servicios. entonces creo que es el 23 que habla de los vecinos. Reparar los daños, averías o perjuicios causados a bienes colindantes o cercanos. ¿Y la medida correctiva cuál es? El 23 dice que suspensión de construcción o demolición, reparación de daños materiales de muebles. Reparación.
Mire que tiene, Reparación de daños materiales por perturbación a la posesión y tenencia de muebles o muebles. ¿sí ve? Tiene la misma medida correctiva que está aquí en numeral segundo. Entonces, no se puede confundir. Y tenemos que dejar claro que esa perturbación que se da en el momento en que está ejerciendo la construcción, y a mi juicio, hasta el momento en que se determina la caducidad de la acción por comportamiento contrario a la convivencia de infracción urbanística, o sea, 3 años después de la ocurrencia del hecho, se debe llevar por el artículo 135. Pasado ese tiempo, obviamente, se deberá llevar por artículo 77. Con una condición interesantísima, muchachos, y es que en el numeral segundo no existe término de caducidad. Si usted revisa el artículo 80, leamos el artículo 80, por favor, que aunque lo vamos a leer, analizar después más adelante, que el tema de la caducidad de los 4 meses, ¿sabe? El amparo de Carolina. la posesión, la mera tenencia y las servidumbres es una medida de carácter precario y provisional, de efecto Ajá. inmediato, cuya única finalidad es mantener el statu quo mientras el juez ordinario competente decide definitivamente sobre la titularidad de los derechos reales en controversia y las indemnizaciones correspondientes, si a ellas hubiere lugar. Las acciones polisivas de protección a la posesión, la mera tenencia y servidumbres de los inmuebles de los particulares caducará dentro de los 4 meses siguientes a la perturbación por ocupación ilegal. O sea, solo por ocupación ilegal. Si usted revisa la caducidad del artículo 80, solo es para el artículo para el numeral primero del 77. En los demás no hay caducidad. Doc, y el término de computación de la caducidad es desde el inicio de la ocupación. ¿Cómo se computa? Es un tema bastante complejo porque el código advierte que desde el momento de la ocupación, ¿cierto? Desde el momento de la ocupación. ¿Y cómo me doy cuenta yo de la ocupación? Si, por ejemplo, no estoy. Si soy propietario. Exacto, señor. Si soy propietario y no tengo, y tengo la posesión material legal. Recordemos, y eso es otro tema que también le nace, son patas que le nacen al cojo, decía mi papá, y es que yo como propietario puedo tener abandonado el bien, porque es que dentro de la propiedad o dentro del derecho de dominio está la facultad de hacer con el bien lo que a mí me plazca, ¿cierto? Usarlo, no usarlo, disfrutar o no disfrutar de él. Y entonces uno ve a veces por allá tierras enmontadas, ya tierra es mía, pues nunca voy por allá, pero tengo la presunción legal de la posesión material. O sea, el hecho de ser propietario me da la presunción legal de tener la posesión material, así nunca la tengo. Entonces, obviamente, para esos aspectos, ¿desde qué momento empiezo yo a contabilizar la ocupación? Y desde luego, pues, la Corte en otroras, o sea, antes del Código Nacional de Seguridad y Convivencia, y muchas sentencias advertía, obviamente, desde el momento en que ese poseedor legal, no material, se enteraba de la ocupación a partir de ahí. Pero para el poseedor material se le computa desde el momento en que hubo la ocupación ilegal. No sé si te queda claro, doctor. No, doctor, perfecto, muy claro, muy claro. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta, muchachos? Doctor, yo sí quisiera preguntar una cosita muy puntual y específica a usted y a toda la gente que tiene tanta experiencia en esto, hombre. Hombre, cuando a un vecino le detenga una obra al lado de la casa de uno y que hay tanto polvo y a uno le dañan los electrodomésticos, una cosa y otra, puede ser de pronto por este lado, por el numeral segundo, donde uno podría solicitar, se podría amparar por este lado. No, Mejor el 135 numeral 23, ¿no? Si está en construcción, si está en plena construcción, por 135.
Ok, gracias. Bien. Pueden haber muchas situaciones, creo, que como lo dice la norma en numeral segundo, es que se perturba la posesión, ¿cierto? Pero además de ello, ponga en peligro, perjudique o moleste al vecino. O sea, es que todo lo uno va con lo otro. Y por eso traía a colación el tema de las ventanas, ¿cierto? Esa perturbación es una molestia, ¿sí o no? Claro. De hecho, hemos llevado casos en oficina de esos que, obviamente, no, es que hizo segundo piso en el patio y entonces ya obviamente le puso una ventana que da al patio trasero de la vecina. Entonces ya la vecina que le gustaba salir en pijama, ¿cierto? A barrer el patio, pues ya no puede salir en pijama porque están por la ventana o la pueden ver por la ventana. Entonces, ahí hay una perturbación y es por un hecho que genera una molestia y entonces por lo tanto altera esa posesión, ese ejercicio material de la posesión. Carolina levantó la mano. Doc, o sea, pues es que a mí a veces me parece como tan injusta esa medida correctiva, porque bueno, o sea, en esos casos que dice usted y en otros que también, o sea, la persona se pasa por sus obras, como haciendo pozos sépticos y todo eso que se desbordan y posteriormente causan pues daños e inundaciones en los predios colindantes y solamente pues la medida es como reparación de daños materiales por perturbación, ¿sí? Y hay personas que ni siquiera le hacen los mantenimientos a esos pozos o a esos vallados, el tema de los pozos. ¿sí? Y a los vallados. Y uno va, pone la medida y bueno, mientras que estamos en verano, digámoslo así, pues la cosa funciona. El problema es que llega el invierno y se llenan los pozos y uno monte, multa, y solamente sale la decisión, oiga, haga la reparación, otra vez arregle así. O sea, no hay como algo más duro, algo más estricto para que uno pueda que, ya no tanta queja de lo mismo. No lo veo, doctora, la verdad. Pues porque yo ya tengo 2 temas así, ya voy como en el tercero que otra vez. Limpia el pozo, no sé, que el señor va y limpia el pozo y ya. Sí. Entonces yo le digo, bueno, pero si sabe que tiene que limpiar el pozo antes de que llegue el invierno, pues señor, o sea, a ver, ubiquémonos. Porque llevo 2 años solamente vigilando el pozo. Tenaz el tema. Sí, y no pensar yo digo, pues algo así como órdenes de policía y en el momento de incumplimiento de esas órdenes, pues podía uno generar el artículo 35 numeral segundo de aplicar multas. Pero si lo revisamos, no son acciones evidentemente administrativas, sino de orden civil. Porque es una perturbación. Diferente al numeral tercero, por ejemplo, que en realidad es una cosa loca. Instalar servicios en inmuebles que hayan sido ocupados ilegalmente. Desde luego. Y una multa tipo 3. Y la mayoría de los que invaden no tienen como que pagar. Y si miramos hoy en día con la sentencia de CU 016 del 2021, antes hay que pagarles para que vayan. Entonces el numeral tercero en realidad es letra muerta, a mi juicio. Y en el numeral cuarto, a mi juicio, no debería ni siquiera estar aquí, porque ya puede estar o inmerso en otros numerales o en otros artículos, por ejemplo, como el artículo 140, por el numeral primero. Alguien que me lea el 140, numeral 1. Artículo 140. Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público. Numeral primero. Omitir el cuidado y mejoramiento de las áreas públicas mediante el mantenimiento, aseo y enlucimiento de las fachadas, jardines y antejardines de las viviendas y edificaciones de uso privado. Podría haberse quedado inmerso allá.
y el mantenimiento de lotes. Listo. Porque si vamos a mirar entonces aquí, oiga, aquí en no habla nada de perturbación. Si el numeral cuarto dijera perturbar la posesión, la mera tenencia de los inmuebles colindantes por la falta del mantenimiento de los lotes o por emitir el cerramiento de los lotes. Pero es que es muy genérico allí. Omitir el cerramiento. Entonces le toca perseguir al inspector de policía, todo aquel que tenga lotes de engorde en el pueblo, ¿sí? Para que le haga mantenimiento. Para que lo mismo que decía la doctora ahorita, Carolina, creo que era sobre el numeral segundo, darle la orden de que vaya y le olíe rula al lote. ¿Sí? Evite que se genere un foco de inseguridad. Y si miramos el tema de las fachadas, lo leyó ahorita la doctora, pues queda inmerso en el artículo 140. La verdad, no le veo la practicidad a la acción por este lado, como perturbación, como un comportamiento que afecte la posesión o la mera tenencia de los bienes. Ya el ¿Alguna pregunta? Sí. Disculpe, es que no me sale aquí la manito para levantar la mano. Tranquila. Bueno, tengo una duda con respecto al numeral 4, que habla de omitir el cerramiento. En este caso, para evitar el tema de invasiones a predios privados, el inspector podría identificar esos predios, iniciar el proceso sin necesidad de querella y terminar ordenando a esos propietarios de predios privados que no tienen el cerramiento, imponerle multa y ordenarles el cerramiento como una forma preventiva de que se continúe en el tema de las invasiones en predios privados. Pienso que sí, pero no aplicar la multa, sino ordenar la construcción, cerramiento, reparación y mantenimiento como primeras medidas correctivas y dejar ahí que en el evento en que no se cumpla, se impone la multa. Ok, gracias. Y respecto al numeral 1, de acuerdo a lo que entendí, para los bienes de uso público no se requiere querella. Cuando estemos creo que el viernes o sábado que estemos en el proceso, vamos a explicarlo muy bien, porque uno entendería que no requiere querella por cuanto a los direccionamientos que ha hecho la Corte en relación a la protección de los bienes públicos. Pero cuando estemos analizando el artículo 79, van a tener mayor claridad sobre el tema. Ok, muchas gracias. Entonces, para ir resumiendo, ese numeral tercero y ese numeral cuarto son acciones evidentemente administrativas. Obviamente porque las medidas correctivas son de resorte administrativo, son multas. Unas tienen multas y otra orden de construir, de cerrar, de reparar. Como decía al principio, las únicas que tienen medida de restitución como tal es el numeral primero y el numeral quinto. Y el numeral quinto dice impedir el ingreso, uso y disfrute de la posesión al titular de este derecho. A mi juicio, obviamente también este numeral quinto le cabe el inciso o el parágrafo del artículo 80, que es la caducidad de los 4 meses. Porque si yo como poseedor o tenedor me están impidiendo el ingreso, obviamente debería de una vez ir a solicitar la protección. Entonces, a mi juicio, la caducidad también aplica. ¿Por qué? Porque quien impide el ingreso, el uso o el disfrute de la posesión de la tenencia, generalmente lo hace ejerciendo
la fuerza o ejerciendo la ilegalidad, sabiendo, obviamente, que lo que está haciendo es contrario a derecho. Pues lo repito, también es un tema que se debe probar necesariamente, para poder determinar la decisión, que es la restitución. Entonces, ¿qué se restituye en el numeral primero? Pues obviamente se restituye el bien. Entréguesele el bien nuevamente o a quien tenía posesión. Y en el numeral quinto, pues la restitución sería, obviamente, permítale el ingreso, el uso y el disfrute. Es decir, cuando se toma la decisión de restitución, se debe dejar también claro cómo es la forma de la restitución. Restitúyese el bien, desalojando. Restitúyese el bien, permitiendo el ingreso. Acorde, obviamente, a cada uno de esos numerales. Doctor, ahí en ese caso, ese tema es como para los arrendatarios. Pero uno podría mirar que esté predios, porque el artículo 82 es más direccionado a la residencia. Aquí podría uno mirar que es a los bienes rurales, ¿sí? Pero podría ser también, obviamente, al arrendatario, que es el tenedor. Exacto, cuando los propietarios les da por irles a romper las puertas o a no dejarlos ingresar por los cánones de arrendamiento. Pero en los predios rurales, si es un predio urbano y si estamos frente al domicilio, sería por artículo 82 y no por 77, numeral 5. No sé si me comprendo. No entendí, qué pena. Cuando estamos hablando del artículo 82, leamos el 82. Sí. Quien se encuentre domiciliado en un inmueble y considere que su derecho ha sido perturbado o alterado ilegalmente, podrá acudir al inspector de policía. ¿Quién qué? ¿Cómo empieza? Quien se encuentre domiciliado en un inmueble. Mire, entonces el 82, quien esté domiciliado, o sea, viva allí. En un inmueble y considere que su derecho ha sido perturbado o alterado ilegalmente. Podrá acudir al inspector de policía para iniciar querella mediante el ejercicio de la acción de protección por el procedimiento señalado en este código. Y miramos que aquí el artículo 77 numeral quinto es, oiga, impide el ingreso, el uso, el disfrute a la posesión de tenencia del inmueble. Pero entonces uno entendería que allá de frente al domicilio como tal, entonces aquel cuarto que tiene arrendado, aquel local que tiene alquilado. Pero aquí considero, a mi juicio, que en los temas de tenencia es más en los predios rurales, allá en ese aparcero, ¿sí? Recordemos que el contrato de aparcería es un contrato de arrendamiento de tierra, ¿sí? Es una especie de contrato de arrendamiento de tierra, al que no se le permite ingresar. Pero también podría ser, que ayer hablamos, del secuestre, ¿cierto? El secuestre que no lo dejan ingresar. O sea, no hay un invasor allá en la tierra, pero no le permiten pasar para que llegue allá. A verificar el bien, a cuidar del bien. Que son dos asuntos completamente diferentes. No sé si me lo has logrado entender. Sí, señor, ya ahora sí, ya. Okay. Ya. Bien. Entonces, la sentencia SU 016 del 2021, ustedes la leyeron ya, ¿no? ¿Me la envié? ¿No me la envié? ¿O sí?
Si no la envié, me la piden y ahorita se la envío. O si no, para que la busque. La Corte advierte un tema muy interesante frente a la restitución de los bienes estatales y especialmente para la ejecución de la decisión. O sea, el inspector toma la decisión, desde luego, de restitución, ordenando el desalojo, pero no se cumple. Y para la materialización de la decisión, generalmente hay que hacerlo a la fuerza. La Corte dice, oiga, párelo ahí. Tenga en cuenta varias reglas. Y yo les creo que, no sé si fue con ustedes o con otro grupo, les mandé el resumen, la síntesis de las reglas. Así, palabras más, palabras menos, podemos advertir que se tiene que analizar la invasión o la ocupación ilegal, para hablar en el término correcto, de ese bien estatal es por parte de personas que tienen protección especial. Hay que brindarle todas las garantías previas a la ejecución de la decisión. O mejor, a la materialización de la decisión. Y esto es ofrecerle alternativas de vivienda. Si no tiene, obviamente, el municipio alternativas de vivienda definitiva, alternativa de vivienda temporal, o sea, arrendamientos. Todas las entidades de la administración deben estar claramente en sincronía para poder llegar a una decisión final. Lo que quiere decir entonces que cuando el inspector de policía va a tomar una va a cumplir o a materializar su decisión, debe primero solicitarle a la administración municipal que cumpla con todos los protocolos de la sentencia SU 016 previo a la ejecutoria de la misma. ¿Sí? En relación a que se deben proteger, dice la Corte, vida y la dignidad de las personas a través de la vivienda digna, estabilización económica de las personas, o sea, otorgarle todo lo habido y por haber en lo posible, desde luego, para poder que esas personas no vuelvan a ejercer las vías de hecho para poderse hacer a vivienda digna. Tema Doctor, una bastante pregunta. complicado. Doctor, una pregunta. En ese tema de las caracterizaciones y en el tema de las medidas de protección que se le debe brindar, ¿el inspector de policía es el responsable de realizar esas actividades o uno como inspector se puede desprender de esas actividades y que lo haga directamente? Usted como inspector puede dar las órdenes a la administración municipal para que se encargue. Recuerde que después del alcalde, usted es la autoridad de policía. Usted no le dará órdenes al alcalde, pero le puede dar órdenes a toda la secretaría de ahí para abajo, porque usted es el inspector. Usted es la autoridad de policía. O sea, que en el caso que ellos realicen la caracterización, ¿qué me deberían entregar ellos a mí para proceder yo entonces a fijar fecha para esa diligencia de desalojo? No solamente la caracterización. Deben de informarle a usted si ya a esas personas que caracterizaron les dieron, les hicieron todo el procedimiento para que puedan acceder a vivienda. Bien, los caracterizamos, listo, son desplazados. Esas personas ya se les aplicó todo ese procedimiento para que puedan acceder a solución de vivienda, que es que se llama en realidad. ¿El municipio tiene solución de vivienda? No. Entonces no se les puede garantizar
vivienda, por lo tanto no se pueden desalojar. Doc, pero ahí en ese caso, o sea, solamente tiene que tener la característica de desplazado, estar al margen de la ley o eso. No puede ser una persona común y corriente que llegó a posesionarse y cuando No, toca tiene que desplazarlo. ser persona vulnerable. Esa es la primera condición que pone. Exacto, sí. Si es una persona que está en condición de vulnerabilidad, a esa hay que tirarle todas esas acciones administrativas para poder que acceda a vivienda digna. Si no cumple con esa condición, chao pescado, vaya y se le desaloja. Le tira los corotos a la calle. Doc, o sea que uno no puede proferir fallo hasta tanto no se haga la caracterización y no se pues realice las acciones que se deben hacer tendientes a garantizarle los derechos a esas personas. No, yo O pienso que uno, se debe tomar la decisión, fallar, pero para la materialización del fallo se debe cumplir con ya, las directrices. O sea, la decisión suya es cuál, hay que restituir. sí, Pero en un fallo usted puede decir, previo a la restitución, se se debe garantizar deben garantizar a las los personas. ocupantes. Mm, O sea, el fallo, o sea, eso no limita que uno Tome la decisión de tome la restitución, decisión, pero sí al momento, o sea, de dejarlo la que al ejecutoria, momento de la materialización. de la materialización. Ah, ok, ya. Sí, listo. Listo. Nelly. Nelly. Doctor, muy buenas noches. Es que tengo una querella de policía que le interpone el señor alcalde para que se restituya un predio en donde urbanizaron inicialmente unas personas y se dieron una cesión de vías al municipio. En esa cesión de vías hay una casa, ahí es un terreno y hay una casa que en este momento está ocupando hace bastantes años un señor de tercera edad. En este momento ya es un señor de tercera edad. El señor alcalde me dice, yo lo necesito que me lo saque de ahí porque es que nos dieron unos recursos para donde está esa casa hacer un parque. Inicialmente pues yo rechacé la demanda, la inadmití porque no, ni siquiera me adjuntaron, solamente me llegaron la querella y no me adjuntaron ni siquiera si el predio era del municipio ni nada. La subsanaron, pero no la subsanaron en término y la rechacé. Pero pues queda que efectivamente el señor ya se llevó a vivir ahí a un hijo y hay niños pequeños. Entonces tendría que... para la calle. No, es verdad. Se tiene que determinar en la sentencia, esa la vamos a estudiar más adelantico, porque es que la sentencia hay que leerla detenidamente. Es una sentencia SU, no es una T, es una SU. Por lo tanto, hay que ponerle bastante atención. Pero entonces le tendrían que garantizar al señor también efectivamente por lo menos dónde vivir mientras el señor se ubica para poder que el Claro, señor claro. desaloje Pero ese predio. usted toma la decisión de restitución hasta ahí. Ya para la materialización es otro tema completamente diferente. Pero Doctor, y cuando uno la decisión de hace restitución hay que gracias. hacerla. Gracias, doctor. Cuando uno hace la restitución del inmueble, bueno, si sale esa persona y se descuida el propietario y vuelve e ingresa al mismo señor, y ahí pues aparte de poner el tema penal, uno no puede volver a hacer otra restitución de inmueble. Si han pasado 5 años, sí. De acuerdo al artículo 226. De lo contrario, sería ir a hacer el desalojo, ir a materializar, porque ya la decisión usted la dio. Ahora. ¿Cuántas veces uno puede hacer un desalojo? Pues si el ciudadano incumple, las veces que él incumpla. O sea, así es como las cucarachas que usted las espanta y vuelven y entran, pues cada vez que entra y quiero sacar, porque ya usted tomó una decisión. ¿Sin necesidad de que se inicie otra querella?
No, porque es que ya hubo una decisión y prescriben las medidas correctivas en 5 años. O sea, usted en 5 años tiene para hacer cumplir su decisión. Ok, Igual ahí le cabe hasta, no sé, La diría acción yo, penal también. a esa acción me penal y refería. desacatar una orden de policía y todo eso, Y ¿no? además el artículo 35 y demás. 35 numeral segundo, sí. Listo, muchachos. Carlos Lucena. Gracias, doctor Carlos. Esto también aplica, por ejemplo, por ejemplo, acá en Bucaramanga hay una zona que llama los Cerros Orientales y ahí ya en más de una ocasión han llegado y han, digamos, cortado la maleza. Eso es un bien de uso público. Ajá. Y cortan la maleza y ya hacen y van armando los cambuches y todo eso y pues rápidamente vienen y lo sacan, pero de ahí se van a otra zona de Bucaramanga a hacer lo mismo. Son pues personas que se dedican profesionalmente a hacer eso, ¿no? Entonces, sí, pero en eso cada aplicaría lugar tocaría hacer una acción. para cada lugar una acción. Claro, claro. Listo. Bueno, ok, gracias. Listo. Bien, muchachos. Yo creo que... John Jairo. Levantó la mano. Doctor, una pregunta. Ahí me disculpa con la compañía ahorita que mediante auto rechazó y mediante auto solicitó subsanar. No es mediante audiencia pública. Me disculpa. Tranquilo, doctor, que eso lo vamos a explicar cuando estemos en la audiencia de este proceso, porque recordemos que en vamos a finalizar con un procedimiento. Vamos a analizar el proceso verbal abreviado para efectos de protección. Gracias, Patricia. doctor. Dos cositas. Una, es que a mí siempre se me dificulta saber cuándo aplica uno el artículo 135 en esa parte, en esos 4 primeros, en los numeral 1 y 3. Hay intervención pues en esos espacios públicos cuando hay cualquier tipo, O sea, cuando aplica la diferencia es la siguiente. Cuando hay construcción en bienes, usos públicos, en espacio público, es artículo 135, numeral segundo, primero y tercero. Cuando hay otra clase de perturbación, no por construcción, es artículo 77, numeral primero. Uy, gracias. Pero, Primera vez que entiendo. Pero en ese caso, un ejemplo, hay lo que llamamos unos cambuches, o sea, que arman solamente con plásticos y tablas. Ahí Invasión. no podríamos, sí, una invasión, pero No ahí hay no una podríamos intervención usar, de construcción. exacto, no hay una intervención en ladrillo, en muros, en nada de eso. Entonces ahí es 77, numeral 1. Ok. Cuando sí está esos ladrillos, tendría que ser. Cuando hay una intervención del suelo a través de piso duro, a través de material, ahí sí se puede hablar del artículo 135, numeral primero y tercero. Si hay cultivo, o sea, que la persona ha cultivado Numeral ahí. primero, del 77. Del 77. Ok. Doctor, buenas noches. Sí, Perdón, Patricia. y la segunda inquietud que yo tengo, ¿es cierto que las sentencias SU son obligatorias? Sí, señora. Y se vuelven, y ya no son interpartes. Listo, gracias. Carol, creo que era que le estaba hablando. Sí, buenas noches para todos y buenas noches, doctor. Es que estoy ejerciendo la defensa judicial justamente para una señora que querelló a la concesionaria. ¿Cómo así? ¿Por qué querella a las concesionarias? Sí, por la posesión. Y pues ahorita tocaron, efectivamente, pues yo, de hecho, cuando pues la notificaron, argumenté. No entiendo cómo así que ella es poseedora. Bueno, el tema es que es un área de cesión obligatoria, producto de una urbanización. Es un bien de uso público.
bien de uso público. Cuando, pues estos como están en cabeza las administraciones municipales, mediante acta el alcalde nos entregó el área para iniciar las obras del proyecto. Cuando fuimos a iniciar pues con maquinaria y todo lo demás, salió la señora dueña del proyecto alegando derechos y intentó colocar su cerca. Efectivamente, artículo 81, acción preventiva de la perturbación, llegó la policía, nos hicieron el acta, dijeron esto, pues efectivamente, por documentación y demás, deben continuarse en las obras. El abogado de la señora hizo uso de los recursos. Año y medio después, el corregidor sacó el fallo en segunda instancia. Nosotros seguimos colocando pues los avisos de que pues son áreas de uso público, que nadie los puede intervenir, que están para el proyecto de infraestructura. Y hace más o menos 5 meses que fuimos a iniciar nuevamente las obras para ampliación de alcantarillas y demás, la señora nuevamente atravesó los vehículos, nos tocó nuevamente llamar a la policía. El policía dijo, ya nosotros habíamos conocido este tema, les toca que vayan ante el corregidor. Pues efectivamente, como no había salido el fallo, el corregidor corrió a sacar el fallo, sacó el fallo año y medio después. Y en este momento, si esa primera, la señora efectivamente es un bien de uso público, está alegando una cantidad de hechos que efectivamente no considero no van a prosperar, pero pues todo en derecho es posible y en las inspecciones y las corregidurías se han visto cosas realmente un poco complejas. Entonces yo alegué la caducidad porque pues efectivamente si la señora creía que tenía algún derecho en algún momento, su tiempo pasó y fue hace año y medio cuando iniciamos las obras y no es contra nosotros, sino contra la administración municipal. Sin embargo, ni el Ministerio Público ni el corregidor pues efectivamente escucharon la situación. Mi pregunta va enfocada, esta caducidad, la audiencia la van a realizar. No, ya la realizamos. Ya hicimos la audiencia. El fallo no, porque pues acá realmente una audiencia, ya como lo ha manifestado, un proceso resulta demorándosenos hasta 2 años. Entonces, y además de eso pide pruebas y pruebas y más pruebas. En este momento, Pero en sí, ¿cuál es el asunto? ¿Cuál es el meollo del asunto? El folio de matrícula está a nombre del municipio. Sí. El abogado de la administración municipal manifestó que no puede determinar que es un bien del municipio porque el folio está bloqueado ante una petición que está radicada. Entonces, hay una petición en estudio, pero el folio, si hoy vamos a sacar un folio de matrícula, no lo va a arrojar, no sale. Mi pregunta va esa, el hecho de que el folio no lo pueda obtener el abogado de la administración municipal, ¿implica que este corregidor no pueda tomar una decisión de que la condición es un bien de uso público como resultado de la... Me imagino que hay otros actos administrativos. Perdón, no sé si pase lo siguiente. Lo que pasa es que para que el inspector, o bueno, en este caso el curador, tiene que identificar plenamente el bien. Y si no puede tener la identificación del bien para determinar si es de uso público o si es de uso privado, ¿cómo se puede manifestar ahí? Pero si no lo ha podido determinar ni lo ha descrito, no tiene la descripción como tal. No, el predio está identificado. El predio está identificado y tiene folio matrícula. Que no esté el folio matrícula actualizado por la petición que está en estudio, pues es diferente. Pero hay otros medios que pueden... Y el certificado especial que se utiliza para posesión no se podrá pedir ahí. Que no es el de tradición libertad normal, sino un certificado especial que al registrador. No haría lugar porque es que la entidad a la que está haciendo querella es una entidad público-privada. Bueno, ¿cierto? Yo creo que también puede pedir el certificado del catastral. Con el solo catastral, por eso le estoy diciendo, otros medios de pruebas. Y determine que es espacio público y pues yo ya entraría a decidir, ¿no? Otros medios de prueba que puedan llegar a dilucidar que en realidad ese bien es espacio público. Lo que pasa es que a veces no es fácil, porque
¿Quién debe determinar y quién debe informar al inspector de policía que es espacio público o no? Pues obviamente la Oficina de Planeación Municipal. Doctor, y en el caso que efectivamente sea un área de sesión, pero que no haya sido entregado formalmente a la administración municipal. O sea, es decir, cuando se hizo la urbanización se conformó ese Pero espacio. parece que sí que hubo entrega y ya la administración lo tenía y se lo entregó a la concesión. Entonces, mire que sí había. Pero doctor, ahí hay un punto clave y es lo que está diciendo aquí nuestra compañera, colega, es que sí efectivamente dentro del procedimiento debe haber un acta de entrega. Si esta acta de entrega no existe, pero existe el folio de matrícula o por catastro se puede probar, la no existencia de esa acta viciaría como tal A mi juicio no. A mi juicio no, es que en planeación municipal, pero Porque ya le identificó. quien debe certificar que ese bien es público o no es público es planeación municipal, no el jurídico de la alcaldía. Ah, bueno, es que pues digamos que en el entendido que las administraciones están ejerciendo o empezaron a ejercer la protección de las fajas de retiro y de los bienes de uso público desde la capacitación que tuvimos con usted, pues también se ha facilitado un poco para que ellos hagan parte de algunos procesos, asistan, porque realmente no estaban haciendo absolutamente nada. Entonces, vincularon, el corregidor vinculó a la administración municipal, enviaron al abogado, pero el abogado que fue dijo, no, yo no puedo aquí hacer defensa porque fui a sacar el folio, está bloqueado, y dentro de la querella, pues el señor y la señora argumenta un montón de cosas que terrible, pues obviamente es el tema factor económico, porque concesionaria de una vez se traduce a Sí, dinero. claro, pero doctora, otros medios de prueba pueden llegar a determinar si el bien es público o no. No Listo, solamente doctor. el folio de matrícula. Ok. Bien, muchachos. Mañana Hasta entonces la nos veremos. actualización del folio. Claro que sí. Mañana nos vemos entonces para que hablemos del artículo 78 frente al tema de las servidumbres. ¿Listo? Doc, muchas gracias. Estuvo muy interesante la clase. De verdad que sí. Gracias, doctor, muy amable. Nelly. Doctor, muchas gracias. Ok, bendiciones. Muchas gracias, doctor. Muy gentil. ¿Yo le puedo hacer Que una tenga muy pregunta buena Gracias, noche. antes feliz noche. de que cerremos Feliz noche, nuestra- gracias. Nelly, tenías una pregunta. Sí, gracias, Doc. Doc, el inspector de policía se puede declarar impedido entre un proceso que está en una querella policía en contra de la alcaldía. No, ¿por qué? Dependiendo. Pues, Doc, porque es que resulta que de una jurisdicción enviaron una querella de policía al alcalde y resulta que dentro de esa querella No se entiendo, declaró como de impedido otra el alcalde jurisdicción, no y entiendo. adicionalmente la inspectora. Ah, en otro Sí, municipio se declararon sí. impedidos Lo el que pasa alcalde es y el que inspector. de otro municipio. Entonces, Sí. del otro municipio se declaró impedido la inspectora de Sí, por eso, policía ya le y llegó. en su defecto el señor alcalde. Ustedes están conociendo por impedimento. Sí, por impedimento, pero es que no entiendo por qué la inspectora se declara impedida, No, manifestando que puede tener mire, interés ya dentro del declaro. proceso, pero no sé por qué algún interés dentro del proceso. Por eso, pero ya eso lo resolvió ya un personero, ya ahí no tiene nada que ver. O sea, si te la delegaron, ya te toca empezarlo a Sí, ti. Porque usted no podría pero entonces, refutar frente a ese tema. y de pronto, bueno, ¿le toca conocerlo al alcalde o me tocaría conocerlo a mí? Me imagino que el Porque se alcalde lo ya le enviaron fue delegó a usted. directamente al alcalde. Sí, al alcalde, pero para que él tome la segunda instancia. Y el alcalde imagino que delegó para que usted como... Allá en esos municipios no hicieron un solo inspector. Sí, estoy solo yo. No, en el municipio donde se declararon impedidos. Ah, sí, solamente también hay una sola inspectora. Bueno, el error fue que allá no nombraron un inspector ad hoc. Yo pienso que ahí se podría considerar que no hay necesidad de que se nombre a la inspectora de este municipio, y no que se nombre un inspector ad hoc en el territorio, y podría alegarse el artículo 216, porque usted no tiene jurisdicción allá. Eso sería otro tema. Ah, ok.
Listo. Ah, ok, doctor. Sí, Doctor, o sea, muchísimas que gracias. o sea, que el alcalde, o sea, el error fue ya que el alcalde se declaró impedido para resolver esa recusación. Entonces, o ese impedimento. Entonces, este alcalde, o sea, el alcalde suyo, lo que va a es resolver esa recusación de la inspectora de allá. No va a asumir la competencia de hacer el proceso, simplemente a resolver la solicitud de declaratoria de parte del inspector de policía. Y solamente es lo que tiene que resolver, no lo demás. ¿Listo? Muchísimas gracias, doctor. Bueno, pues. Doctor, una pregunta. Cuando su Sí, merced Muy buenas noches. sí, enunciaba de que no podían, o que querellaban a la concesionaria, es que se está volviendo justamente eso muy típico en el corredor vial. pero no Y es esa, viable. Créame que no es viable. esa era mi No, pregunta, porque tenemos varias querellas en varios municipios en donde querellan a Covioriente y a la ANI. Entonces, en ese orden de ideas, ¿cuál sería su opinión al lo vamos a respecto? resolver cuando estemos viendo la decisión, cuando estemos ahí en el proceso. Es que estamos ahorita solamente los comportamientos. No se me adelante. Bueno, es que tengo audiencia pronto. Ok, Listo, gracias, doctor. bueno, con gusto. Doctor, buenas noches, muchísimas gracias. Bueno, con gusto. Doctor, buenas noches, muchas gracias. Buenas noches para todos. Buenas noches, muchas gracias, doctor. Hasta mañana, doctor. Hasta Doctor, mañana. mañana. Muchas gracias. Hasta mañana, a doctor. todos. Hasta Buenas mañana.